pero en el video vamos a presentarlo para que el público se forme un criterio. Nosotros no podemos decir es, no es, pero nosotros decimos es Antonio Pedro. E inclusive estuvimos platicando con él y hay unas declaraciones dentro de la plática muy interesantes que él da a conocer. Ahora, de que sí estamos seguros es una cosa, de que es un misterio que rodea a la personalidad de Antonio Pedro, eso sí lo vamos a aceptar, ¿verdad? Hay una parte que yo todavía no puedo contar, que respeto, porque yo me estoy enfocando más que nada a lo que es pues dar a conocer realmente que Antonio Pedro era Pedro Infante de una manera científica, ¿no? Con estudios que comprueben, pues que compruebe ese hecho, ¿no? De que era la misma persona. Siempre estuvo amenazado hasta últimas fechas. Y pues es algo muy feo, ¿no? Yo he estado en lugares donde él estuvo después de 60 años y son lugares rurales que no hay luz, es en plena sierras, monte, donde hay animales, y después de 60 años que hoy he ido a esos lugares, pues es algo muy feo, que da miedo. Entonces imagínate hace 60 años atrás cómo estaba eso, ¿no? Hoy tenemos todavía carreteras para poder llegar con accesos rápidos a esos lugares y antes no. Entonces fue parte de lo que él pasó, ¿no? Y vivió siempre estar escondido por temor, ¿no? A que le hicieran algo y lo mataran, porque pues realmente pues sí fue amenazado de muerte. Pasa lo del accidente, pues a lo que yo sé, él se apoyó en una persona que fue el señor Mario Moreno Cantinflas. Él se apoyó en esa persona después del accidente para poder remediar ciertas cosas o que lo ayudara a recuperar o más bien salir del gran problema que tenía, pero pues no se pudo hacer nada. Entonces pues se tuvo que esconder. Esa vida que llevó en la sierra fue algo muy feo, porque él me contaba que pues sí, se iba. Yo te digo, hoy en día conozco ciertos lugares a donde estuvo, y está muy apartado de la civilización. Hasta el día de hoy no hay nada, no existe luz, no existe agua. Sí hay, porque pues pasan algunos ríos, canales y cosas así. Es muy fácil, se les hace fácil, exhumen un cuerpo, un cadáver. Yo les digo, yo no necesito exhumar un cadáver porque se tienen otras pruebas. También Antonio Pedro en su tiempo, vamos a llamarlo así, en las épocas de los 80 y tantos, 90s, él dejó pruebas físicas, ¿sí? Para él decir que era Pedro Infante, porque le preguntaban, ¿cómo demuestras que eras Pedro Infante? Y él dijo, lo demuestro con esto. Y esas pruebas se tienen, están, y estamos tratando de armar de la mejor manera y llevarlo con inteligencia para no tener problemas. ¿Hay alguna de solo demostrar? Omar, ¿hay alguna oposición de varias personas porque tú estás involucrado en esta investigación o tienes esta relación con la familia? Omar ha estado investigando ya por años este caso, es un allegado también a la familia, como ya lo mencioné, y viene a nuestro programa a decirnos, a revelarnos muchos misterios, muchas cosas detrás de este personaje tan importante, detrás de Antonio Pedro, este cantante que salió en los años 80 por allá, y que pues para muchos, ¿verdad? Principalmente para Omar, él está convencido que este personaje, que esta persona es Pedro Infante, el mismo Pedro Infante, el ídolo de México, y está aquí esta noche para contarnos su historia. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues muchas gracias por la invitación.
que me están haciendo ustedes. Y pues sí, algo cierto lo que mencionas, que pues ya llevamos pues algún tiempo en este caso de Antonio Pedro, ¿no? En el caso de Antonio Pedro, que pues para nosotros es Pedro Infante, ¿no? Es algo que ya ha traspasado muchas fronteras y sobre todo en las redes sociales, este tema, ¿no? Que ya es muy, muy sonado en el caso de Antonio Pedro, ¿no? Y pues sí, ahora sí, muchas gracias por darme la oportunidad de expresar ciertas cosas y también pues estoy disponible para contestar algunas preguntas si así ustedes lo desean, ¿no? Bueno, pues gracias por estar con nosotros. Te hemos invitado a ti porque sabemos que está llegando este caso, este tema está llegando a se podría decir así, a la cima de la montaña, ¿verdad? En cuanto a esta investigación. Y tú eres una de las personas que va básicamente llegando a esa cima. Estamos llegando al clímax de este misterioso caso de Antonio Pedro. Tú eres una de las personas que tiene más material, que tiene más evidencias sobre esto, sobre Antonio Pedro, y que Antonio Pedro es Pedro Infante. ¿Podrías contarnos un poco cómo conociste a Antonio Pedro? Pues bueno, mira, te comento, como bien dices tú, pues, y te decía al principio, esto ya traspasó pues ciertas barreras, digo yo, en cuanto a las redes sociales. Es algo que ya no se puede tapar el sol con un dedo, como decimos aquí en México. Y pues es un caso, como decía, él tenía una palabra, ¿no? Es algo increíble a la distancia del tiempo, esa era una palabra que él utilizaba, ¿no? En el caso de Antonio Pedro, que para mí es Pedro Infante, y yo llevo este caso, digamos, porque yo trato de dar a conocer a las personas, o demostrar más bien que Antonio Pedro era Pedro Infante, ¿no? Y lo tenemos que hacer de una manera. Entonces, bueno, contestando a la primera pregunta, pues Antonio Pedro pues llega a mi familia, ¿no? Desde hace pues ya muchos años, ya han pasado muchos años. Yo era pues muy chico. Mi papá fue en un tiempo representante de artistas y siempre se manejó en lo que es el sureste de la República Mexicana, haciendo palenques y todo este tipo de eventos en aquellos años. Y bueno, pues por ahí llega Antonio Pedro, ¿no? Pues en esos años todavía, estamos hablando más o menos de aproximadamente de años 68, 69 y 70, ya empezaba él a moverse, porque pues como todos sabemos, ¿no? Esa historia del supuesto accidente que ocurre en 1957, un 15 de abril, pues muchas personas hoy en día, con todo lo que ha salido, pues no creemos en eso. ¿Por qué? Porque pues hay también muchas evidencias en cuanto a ese accidente que fue muy, muy raro, ¿no? Entonces él llega de esa manera, por medio de otra persona, y bueno, se empieza a integrar y se le empieza a ayudar, ¿no? Como amigo. Obviamente en esa época pues yo todavía no nacía, yo soy del año de 1975, esto fue mucho antes, pero bueno, ya estaba la familia apoyando en cierta manera. ¿Por qué? Porque todavía rayando más o menos esos años, pues Antonio Pedro pues anduvo vagando muchos años, ¿no? Por el problema que tenía, anduvo mucho tiempo escondido y pues estuvo así, obviamente acosado, y anduvo vagando por muchos lugares de lo que es la República Mexicana, ¿no? En especial, pues sierras de Veracruz, la sierra de Oaxaca, incluso en la sierra de Chihuahua, ¿no? En determinados años llevó él una secuencia de estar oculto, ¿no? Y pues sí, es una historia realmente, pues yo tuve la oportunidad de estar pues al lado de él muchos años como amigo, y pues es dolorosa, ¿no? En mi caso sí la siento dolorosa porque fue una persona que sufrió mucho, ¿no? Mucho acoso, estuvo pues perseguido, digamos así, y pues también hubo parte muy fea, ¿no? En cuanto a torturas y cosas así que sufrió en su momento, ¿no? Wow. Torturas, hablamos de torturas por las personas, por medio de las personas que lo tenían. ¿Cómo fue esta historia? ¿Cómo estuvo esto? Pedro Infante nunca subió al avión, entonces. Pues ¿Qué? mira,
Sí, perdón, te comento, mira, hay parte de la historia, eh, pues hay una parte que yo todavía no puedo contar, que respeto, porque yo me estoy enfocando más que nada a lo que es pues dar a conocer realmente que Antonio Pedro era Pedro Infante de una manera científica, ¿no? Con estudios que comprueben, pues que compruebe ese hecho, ¿no? De que era la misma persona. En cuanto a la historia, sí puedo comentar algo, quizá no puedo profundizar porque todavía estamos en un proceso de llevar yo ya quiero llegar a un final de esto, porque yo te puedo decir, por mi parte, yo sé gran parte de esa historia. Él, pasa algo, él contaba, él me dijo a mí, a mi familia, y es algo que lo puedo comprobar afortunadamente. Él decía que se hizo que hubo un complot en su contra de algunas personas. Yo ya he hecho mención anteriormente en algunos otros videos de esas personas que él mencionó, que en ese momento pues fueron apoderados y gente que estaba alrededor de él, ¿no? Siempre hubo algo ahí detrás que siempre se mencionó del señor Infante, en la primera etapa, vamos a llamarlo, que pues él tenía cosas así, pues piloteaba aviones y todo eso, y se sabe de buena fuente que pues contrabandeaba con telas y detalles así. Entonces, él hablaba de un complot que le hicieron, supuestamente le debían dinero y pues era una manera de no pagar, ¿no? Pero aparte de eso existe algo. Por ahí se ha corrido la noticia en muchos medios, en los mismos canales, de que lo relacionan a él con la que tenía de amante a la esposa de un expresidente. Entonces, pero esa versión para mí no es real. Y yo digo que no es real porque él a mí me dejó una grabación, tenemos una grabación familiar platicando con él, y él cuenta lo que te dije al principio. Él habla sobre un complot que le hicieron. Yo hice un poquito más de lo que contó él, porque afortunadamente existen aún personas que se han acercado a mí, porque muchas personas de esa época pues ya fallecieron, ya no están, pero existen los hijos y los nietos. Entonces ya se han acercado a mí personas que estuvieron en la primera etapa y ahora después en la segunda etapa, ¿no? Y presenciaron ciertas cosas y me dan el mismo testimonio que él dio en ese momento. Entonces yo he descartado siempre la historia que se ha hecho de la mujer de este presidente, porque, o expresidente, porque es algo que no se puede comprobar. Personas que han acusado y dicen que fue esa versión y no se puede comprobar de ninguna manera. Se puede comprobar eso, ¿no? Omar, Entonces yo, sí, podrías dar el nombre del presidente al que te refieres en esa época? bueno, sí, ellos hablan del presidente Miguel Alemán, del expresidente Miguel Alemán. Entonces, sí hay detalles. En esas épocas te puedo contar una anécdota que, pues obviamente en aquellos tiempos había poder, ¿no? Era un poder casi absoluto. Todo prácticamente marchaba sobre un partido político en especial. Y sí, hay anécdotas, pues sí, te puedo decir que Pedro Infante un 15 de septiembre cantó en el Zócalo de la Ciudad de México y llamó más la atención en el momento que el presidente tuvo un enojo. De hecho eso se hizo público en los periódicos, en los diarios. Yo tengo parte de esa información y lo mandaron a silenciar, ¿no? Que ya no actuara, que no cantara. ¿Por qué? Porque pues le robaba cámara a esos políticos, a esas personas, ¿no? Entonces, pues sí es una historia bastante delicada, porque muchas personas piensan que pues ya pasaron muchos años, pero hasta el día de hoy, realmente, diciéndote un poco de esto, pues todo eso tuvo consecuencias, ¿no? Y la consecuencia más fea fue que pues prácticamente le hicieron como un destierro a él. Entonces acabaron con su carrera artística y todo eso. Obviamente hubo un motivo, ¿no? Y hoy lo digo así, o sea, un motivo sí fue una mujer, pero no esa persona que están diciendo. Hubo Claro. algo por otro lado que ocasionó esto. Obviamente también existe un tipo de relación de estas personas que eran, digamos, apoderados y la gente que estaba en ese momento alrededor de él y que lo representaban, pues obviamente había nexos con el gobierno y todo eso, ¿no? Por eso él hablaba de un complot.
pero sí descarto la historia de esta mujer a la que han estado mencionando. Entonces, ¿por qué lo digo yo? Porque tengo la versión contada por él, y hoy en día tengo otra versión de una persona que su papá y ellos estuvieron al lado de Pedro Infante en aquellos años y escucharon, eran parte de esas personas que cuidaban y se dieron cuenta de ese complot que le armaron a él, porque pues muchos años después siguieron esas personas vivas, ¿no? Pedro desapareció, pero siguieron aprovechándose. Tú muy bien sabes que a Pedro Infante le robaron todo, le robaron la fortuna, le robaron la vida entera. Y sabíamos que tenía, Tan sí, supimos Sí, que perdón. tenía mucho éxito, tuvo muchas propiedades, tuvo mucho dinero, eh, varias, de hecho tuvo también, quiso hacer un templo, ¿verdad? Para la Virgen de Guadalupe. Recordamos en esa época que quiso edificar un templo en aquellos años y quedó terminado, ¿verdad? Algo así. Sí, sí, claro que sí. Mira, yo le he explicado a la gente, ¿no? ¿Cómo se puede explicar uno de que un artista, porque tuvo, pues no muchos años de carrera artística realmente, y era uno de los hombres más ricos que había en México. Era una persona que desbordaba los lujos de aquella época, mujeres, los mejores autos, era la única persona que tenía un simulador de vuelo en su casa, usaba joyas extravagantes. Entonces yo siempre hice mención a eso, ¿no? Yo en la segunda etapa lo tuve como amigo y era una persona muy linda. Él se olvidó por completo de esa primera etapa, pero en su primera etapa para mí fue un hombre extravagante, ¿no? Que siento que pues sí, también ayudaba a muchas personas porque tenía ese alcance, ¿no? Pero yo lo veo de otra manera, de que digo, bueno, como un artista que se dedica a hacer canciones y algunas películas, puede amasar una fortuna tan rápidamente así como él tenía. Se hablaba que tenía muchísimos centenarios, muchísimas propiedades, y precisamente por eso, hasta el día de hoy, pues dicen, nadie sabe a dónde quedó todo eso, ¿no? Que sí, nosotros a veces sabemos dónde pudo haber quedado, porque todas esas propiedades desaparecieron. A él, eh, si tú sabes un poquito de esta historia de Pedro Infante, prácticamente a los 3 días de que ocurre ese supuesto accidente, pues la misma familia empieza a desmantelar las casas, a levantar los pisos para ver si hay pues centenarios, joyas, y desmantelan todas las propiedades, ¿no? Y pues es algo feo, ¿no? Porque desde hecho de la época que él estaba vivo y estaba con ciertas personas como los hermanos, siempre se supo que hubo ciertos abusos hacia él como persona, ¿no? Los hermanos siempre pues lo utilizaron, siempre pedían prestado, trajes y detalles así, ¿no? Incluso hay cosas que la misma señora Irma Dorantes ha contado, ¿no? Que ella pues tuvo la oportunidad de ver ciertas anomalías que hacía la familia con él estando en vida, ¿no? Entonces después de la supuesta muerte, pues peor que ya no estaba, ¿no? Se adueñaron todas esas personas de ese complot que hicieron, pues se adueñaron de todas esas propiedades, de todo ese dinero, se quedaron multimillonarios, y bueno, a él le tocó la peor parte por haber hecho quizá a fondo algunas cosas mal, pues pagó, ¿no? Y pagó prácticamente, se puede decir, con la vida, porque pues tuvo que huir, siempre estuvo amenazado hasta últimas fechas, y pues es algo muy feo, ¿no? Yo he estado en lugares donde él estuvo después de 60 años, y son lugares rurales que no hay luz, es en plena sierras, monte, donde hay animales, y después de 60 años que hoy he ido a esos lugares, pues es algo muy feo, que da miedo. Entonces imagínate hace 60 años atrás cómo estaba eso, ¿no? Hoy tenemos todavía carreteras para poder llegar con accesos rápidos a esos lugares, y antes no. Entonces fue parte de lo que él pasó, ¿no? Y vivió siempre estar escondido por temor, ¿no? A que le hicieran algo y lo mataran, porque pues realmente pues sí fue amenazado de muerte. Pero vuelvo a repetir, yo descarto esa historia que se ha dicho y se ha inventado, y la descarto porque tengo las pruebas, y ante las pruebas pues no se puede contradecir algo, ¿no? Los cuentos, lo que la gente dice, porque él era una persona muy inteligente, y a veces ni él decía esas cosas, la decían, eso del expresidente y todo eso, lo decían las personas que estaban alrededor de él, ¿no?
una persona que estuvo mucho tiempo con él, que era la señora Lucía Dorantes Jiménez, que esa persona pues lo estuvo ayudando casi desde los inicios, cuando él aparece como Antonio Pedro, por recomendación de una persona que estaba en el cine, que era igual productor, y pues lo trataron de ayudar, y ella lo tuvo, pues ahora sí que mucho tiempo en una casa aquí en la Ciudad de México, en la colonia La Joya, en la delegación Tlalpan, en una calle que se llama esquina Jojutla y Matamoros, que era una casa de los familiares de esta señora Lucía, y ella lo tuvo mucho tiempo viviendo ahí. Entonces, te digo, es una historia pues triste, es una historia donde hubo mucho abuso, digamos, hacia él, y pues los que salieron bien fueron estas personas que se quedaron con todo ese dinero, porque ni la familia, ni los hijos, ni las esposas, pues ellos no se quedaron con nada, ¿no? Realmente hubo vivales que fueron los productores y la gente que eran apoderados de él, que prácticamente le robaron pues todo lo que era el dinero y todas las propiedades y todo eso, ¿no? De alguna manera, Pedro Infante fue entonces de alguna manera desconectado socialmente, tuvo un desconecte ahí social después de que ocurrió esto. Estuvo escondido por muchos años. ¿Qué hacía Pedro Infante escondido en la sierra? ¿Cómo fue su vida allá? ¿Cómo se ocultó tanto tiempo sin que nadie lo reconociera? ¿Bajaba de la sierra a ver a la ciudad, a ver a las personas? ¿Cómo fue su vida en ese periodo, en esa transición de ser una figura famosísima a entonces a ser una persona que estaba completamente aislada? ¿Cómo estuvo ahí? ¿Cómo pasó eso, Omar? Pues mira, pues bueno, me imagino que fue algo muy, muy fuerte, y en gran parte también sé algo porque él me decía y él me contaba en ocasiones, desde que estaba yo pequeño, a veces yo lo veía llorar y se remontaba a lo que pasaba. Sabemos muchas historias hoy en día, porque también hay gente que estuvo en esos lugares en aquellos tiempos, y sabían que él estuvo, ¿no? Cuando pasa lo del accidente, pues a lo que yo sé, él se apoyó en una persona que fue el señor Mario Moreno Cantinflas. Él se apoyó en esa persona después del accidente para poder remediar ciertas cosas o que lo ayudara a recuperar o más bien salir del gran problema que tenía, pero pues no se pudo hacer nada. Entonces pues se tuvo que esconder. Esa vida que llevó en la sierra fue algo muy feo, porque él me contaba que pues sí, se iba. Yo te digo, hoy en día conozco ciertos lugares a donde estuvo, y está muy apartado de la civilización. Hasta el día de hoy no hay nada, no existe luz, no existe agua. Sí hay, porque pues pasan algunos ríos, canales y cosas así. Pues él me contaba que comía pues lo que había ahí. Hubo una parte que estuvo en la sierra aquí en Puebla, que yo acabo de hacer una entrevista allá, fui porque me invitaron, porque estuvo un tiempo escondido allá, lo tuvieron en una casa escondido en esos años. Y pues él siempre contaba, ¿no?, que a veces comía cebollas crudas que se daban en esa región. Él siempre me contó eso, y lo pude corroborar ahora que fui hace unos 2 meses, fui a ese lugar, y sí, exactamente son sembradíos de cebollas. Todos los campesinos siembran ahí la cebolla y es lo que más se cultiva, y es lo único prácticamente que hay para comer, porque estuve caminando y son puros cactus y cosas así, que pues eso no se puede comer, ¿no? Y hay agua porque hay unos manantiales naturales que brota el agua de la tierra, y pues de ahí se bañaba o tomaba o bebía el líquido, ¿no? Y él me contaba que cuando estaba en la choza, así le llamaba él, muy arriba, porque se escondía muy, muy metido, a veces la gente que llegaba a pasar ahí, los indios le llamaba él, o los inditos que pasaban por ahí en sus mulas, porque pues eran puros caminos, no habían carreteras, pues le regalaban a veces frijol o arroz, y era lo que él comía, pero en especial comía cebollas crudas en esa parte. Crudas. Sí, recordemos que Pedro Infante Cruz fue una persona que tenía un cuerpo atlético, hacía mucho ejercicio,
y siempre se mantuvo muy fuerte hasta las últimas fechas de mayor de edad, de más de 80 años. Era una persona que tenía la figura marcada, un abdomen marcado, unos brazos marcados. Entonces, Así es. Uh-huh. él siempre se mantuvo y me contaba que cuando estuvo en la sierra se levantaba a veces muy, muy de madrugada, a veces 4 o 5 de la mañana, porque no podía dormir. Siempre tuvo pesadillas y detalles así, y siempre estaba alerta, ¿no? Alerta de que pudiera pasar algo, porque pues siempre se sintió perseguido, ¿no? Entonces hacía muchísimo ejercicio, me cuenta que hacía ejercicio. Él me cuenta que a veces le regalaban latas y con arena, y le llegaban a veces a conseguir cemento o cosas así, Uh-huh. y hacía pesas, y se levantaba muy temprano y subía y bajaba ese cerro a donde estaba escondido para mantenerse en forma por si tenía que salir corriendo ante alguna situación. ¿Nunca te platicó con quién Eso, vivió ahí, Omar? ¿Con quién vivió eh, en ese lugar? no, ¿Con quién estaba? siempre estuvo solo, ¿Siempre siempre estuvo estuvo solo? solo. Sí, en algunas partes sí siempre estuvo escondido, realmente en las sierras, en los cerros, solo. Después hubo un tiempo que se fue, digamos, vamos a llamarle así, a la civilización. Yo Uh-huh. ahora que hice una investigación hace unos 2 meses, fui a la Sierra de Puebla y lo tuvieron escondido en una casa por ahí. Y toda la gente que yo fui a ver, pues son gentes ya mayores de edad, y todos ellos lo conocieron cuando pues eran niños, tenían 10, 13 años. E incluso llegamos a la propiedad, nos llevaron a donde lo tenían escondido, que ya es una casa ya de cemento, y en esa localidad, que se llama Acapan, Puebla, Uh-huh. este, la calle le pusieron el nombre de Pedro Infante. Gestionaron documentación ante ese municipio y le pusieron ese nombre de Pedro Infante exactamente a la calle Uh-huh. y en la casa donde hace esquina. Y la gente nos dio sus testimonios, gente ya de edad avanzada, que sí que lo tuvieron en esos años, que estuvo como por los años 60, 60 y tantos. O Entonces sea, había gente que sí prácticamente, sabía que estaba ahí. ¿Estaba ahí, Omar? sí, 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 Entonces. lo reconocían. Él andaba, usaba barba y se Uh-huh. trataba, vamos a llamarlo así, trataba de disfrazarse con esa barba, Uh-huh. pero la gente lo reconocía. En aquellos tiempos él no tenía otro nombre ni sobrenombre más que el de Pedro Infante, y a mucha gente pues él le decía que él era Pedro Infante. Y por lo mismo que la gente, pues me imagino lo querían o sabían, porque tú sabes que en las sierras y en esas partes llega muy poquita información, Uh-huh. no tienen esas tecnologías, o las tenían como hoy las tenemos, de teléfonos y eso. Por eso no existen, digamos, no se puede documentar eso en cuanto a fotografías y eso, porque en aquellos años pues son gente muy humilde que viven ahí y no tienen estos equipos, ¿no? Y si lo sabían, pues eran para la gente rica en aquellos tiempos. Y en la sierra nada de eso. Entonces estuvo muchos años, muchos años. Se rumora que iban artistas y lo llegaban a ver en algunos lugares que estaba él, ¿no? Uh-huh. Incluso la propia Irma Dorantes, ¿no? Cuando estuvo él un tiempo por Zacatlán de las Manzanas, se dice y se rumora que ella lo iba a visitar y estaban con una familia. Ahí en Puebla, en Irma Acapan, Dorantes igual lo cuenta tuvieron eso. escondido. ¿Mande? Irma Dorantes cuenta eso, que lo fue a visitar a la sierra. No, ella no. Oh, Ellos perdón. siempre, toda la familia, Dorantes, vamos a llamarlo así, Uh-huh. o Irma Dorantes más bien, ellos siempre han negado todo, no aceptan esa historia. Uh-huh. Se sabe de buena fuente, ella lo fue a ver en algún show también, ya años después. Uh-huh. Hubo una persona allegada a nosotros que presenció cuando ella fue a verlo, porque era muy amigo de Pedro, e incluso se habla de que lo agarró a bolsazos, ¿no? Porque se enojó de por qué la abandonó tanto tiempo. Pero obviamente esas son cosas que ellos no aceptan. La familia, te puedo decir algo, para mí hay tres familias Infante. Unos que son la familia Infante Torrentera, que es la señora Lupe Torrentera, y la hija Lupita Infante y Torrentera y Pedro Infante Jr. Esos son la familia Torrentera. Existe la otra familia que son la familia Dorantes, que es la señora Irma Dorantes y su hija Lupita Infante, Irma Infante, perdón, la señora Irma Infante. Y hay otra familia que siempre la han hecho a un lado estas dos familias, porque estas dos familias, en el caso de la primera, que es la familia Torrentera,
pues es la que siempre ha peleado, los hijos siempre pelearon esa posición, ese nombre, y siempre han vivido de la figura del señor Pedro Infante, ¿no? Cobrando algunas regalías, tratando de hacer sus pininos para hacerse famosos como cantantes, como artistas, pero pues nunca han logrado nada, ¿no? Hasta el día de hoy, ni ser reconocidos porque pues no heredaron ese talento del papá. Y la otra familia, que es la familia de la tercera familia, es la familia Casañas. El señor Pedro Infante Cruz tuvo... Bueno, Omar. Ya la corté. Creo que se cortó un poquito la voz. Ahí. Sí, es que me entró una llamada. Entonces, ya, seguimos. Una tercera familia, que es la familia Casañas. El señor Pedro Infante, pues tuvo que ver con, en aquellas épocas, pues era la muchacha de servicio que estaba en esa casa. Y el señor Infante, pues tuvo una relación con ella y tuvo un hijo, que hasta la fecha mucha gente dicen que no era hijo de él, pero pues era el más parecido, que era el señor Cruz Infante, que ya en los años 80 y tantos, pues triunfó un poco como artista, sobre todo porque era muy parecido al papá. Por ahí hubo un programa donde el señor Raúl Velasco pues desmentía que él era hijo de Pedro Infante, pero años después a Cruz Infante se le reconoció como hijo de Pedro Infante, y lo hicieron por medio, tengo entendido, de ADN con los hermanos, ¿no? Y entonces te digo, son tres familias diferentes, y pues bueno, él estuvo, te digo, desgraciadamente, de esas tres familias, la primera familia, que eran los Torrentera, pues hasta el día de hoy siempre han negado todo, nunca han aceptado. Ellos se enteraron de Antonio Pedro, la señora Lupe hizo entrevistas de que siempre pidió un ADN, cosa que es mentira, porque nunca se lo pidió, y si lo quisiera pedir, pues hoy el pueblo de México se lo exige, y ahora se lo podemos pedir nosotros, a ellos. Si tanto dicen que han pedido pruebas de ADN, bueno, hoy las tenemos nosotros, y ahora se las pedimos, a ver si es cierto que lo hacen, ¿no? Sí, ojalá que sí, ojalá que acepten eso. Entrando a la pues evidencia... No creo que lo acepten. Sí, Omar, entrando a la evidencia que tú has por muchos años recolectado, que tú has tenido, que tú has adquirido de diferentes fuentes, ¿qué evidencia, cuál es la evidencia que tú tienes? Pues mira, te cuento, yo no soy recolector, digamos, de información ni de evidencias, porque mi familia y yo, pues bueno, afortunadamente tuvimos una relación realmente como un familiar, lo estuvimos cuidando y lo protegíamos. En mi caso, pues yo siempre estuve al pendiente también de él. Él se identificó mucho conmigo, aunque yo era un menor de edad, pero igual a lo mejor yo a veces pienso, por ser menor de edad y me veía como un niño, pues confiaba en mí, ¿no? Entonces yo siempre le di ese respeto, ese amor, ese cariño de mi parte, aunque fuera yo muy joven, y él confiaba en mí. Y tengo muchísimas fotografías familiares con mis padres, con mi mamá, con mi papá, con mis tíos, con toda mi familia. Tengo más de 670 y tantas fotografías familiares autografiadas, algunas con la firma original, no con el autógrafo que ponía el señor Antonio Pedro, vamos a llamarlo, sino con la firma original de Pedro Infante Cruz, sí, porque nos tenía tanta confianza que a ciertas personas llegó a hacer eso. También en algunos casos lo hizo con otras personas muy allegadas, quizá, y tengo esas firmas, ¿no? Que eran las firmas originales que hacía el señor Pedro Infante Cruz. Así es, el otro día sí, vimos en alguno de los videos que sacaste que comparaste las firmas con las de Pedro Infante y son casi exactas. Cuéntanos un poquito más sobre las firmas, los expertos que han estudiado estas firmas. Sí, mira, te comento, en cuanto a las pruebas que me decías, están esas fotografías, videos, tengo videos familiares, por ahí hay algunos videos, nosotros a veces tratábamos incluso de comprobar algunas cosas. Tengo unos videos donde hay personalidades del medio estando con él y con nosotros, entonces son cosas que yo más adelante voy a sacar. Con lo que tú me dices ahorita de las firmas, como yo tengo esas firmas en autógrafos
en algunos libros de colección que sacó una revista de Clio hace muchos años, y él dejó postrada la firma. Hace tiempo se hicieron estudios de grafológicos para la letra y todo eso, y son estudios que dieron positivo en cuanto a la igualdad, vamos a llamarlo, de la letra, de la forma de escribir y todo eso. Y también en cuanto a eso, hace muchos años, o sea, lo que son las pruebas reales, pero se ha hablado poco de eso porque en aquellas épocas se prestaron personas de confianza para hacer ese tipo de estudios. También se hizo unas pruebas de huellas dactilares del señor Antonio Pedro, vamos a llamarlo así, y se compararon con huellas dactilares del señor Pedro Infante que habían en documentos. Y son estudios que se hicieron pues en la Procuraduría General de la República, aquí en México, y es algo legal. Y yo le digo a la gente, o sea, una prueba de huellas de dactilares, pues ya para qué queremos más ADN, ¿no? Si eso te delata totalmente, es algo oficial. ¿Quién hizo esos exámenes, Omar? Disculpa. ¿Quién hizo esas Bueno, pruebas? mira, en aquellos tiempos se hicieron esos estudios, personas, no puedo decir nombres, pero allegadas que tenían algunos cargos públicos y tenían la posibilidad de poder realizar eso, vamos a llamarlo bajo el agua, ¿no? Como se dice. Y también, pues bueno, hoy en día yo estoy en la posición de demostrar que el señor Antonio Pedro era Pedro Infante, y pues con esas pruebas, más yo he mandado a hacer estudios, unos nuevos estudios, con personas que son profesionales en todo este tema, para hacer digamos, una huella dactilar, como le llaman, de la cara, todo lo que es estudios antropomórficos. Lo que son 5 personas también que están conmigo, que tienen diferentes rangos o llevan diferentes materias, como son odontología, también aeronáutica, forense, porque también proporcioné fotografías para que se analizaran muchas cosas del accidente. ¿Por qué? Porque ese accidente deja mucha duda, ¿no? Yo tengo hoy en día testimonios de personas que estuvieron presentes en ese accidente. Son personas que ya son grandes de edad, pero han estado conmigo y me han dejado el testimonio grabado. Y ellos me dicen, señor Omar, yo estuve presente cuando ese avión cayó. Y esto es muy raro. ¿Por qué? Me dice. Y es cierto, cuando uno empieza a analizar, para empezar, a Pedro Infante Cruz, cuando cae ese avión, pues a él no lo pudieron identificar. Lo identifican supuestamente por una esclava de oro que él tenía, que la usaba en la mano, en el brazo derecho, y a Pedro Infante Cruz lo identifican por una esclava. O sea, no lo identifican por cara, por el rostro, ni nada de eso. Lo identifican supuestamente por una esclava que era idéntica a la que portaba Pedro Infante. Entonces, ¿qué había en ese ataúd, Omar? ¿Qué había? ¿Una esclava? ¿Una esclava solamente? Pues no, había un cuerpo. Él contaba que pues él tenía varias esclavas que se habían mandado a hacer, y una de esas esclavas pues se la pusieron a una persona. Se la pusieron a una persona que quedó en ese lugar. Esa persona que encuentran, o ese cuerpo, pues dice ese dictamen que hacen en esos años, que se calcinó y quedó reducido a 50 centímetros, quedó irreconocible. Y supuestamente reconocen a Pedro Infante Cruz por esa esclava. Y decían de una placa de platino. Sí, una que placa supuestamente. De la que tenía Sí, todo mundo. Aquí hay un gran error, que toda la gente a veces habla por hablar y no investigan. El señor Pedro Infante Cruz tuvo un accidente aéreo la primera vez, en el cual pues tuvo esa fractura de cráneo, y al principio, en algunas películas de hecho se ve, pues tenía sumido, porque tenía prácticamente el puro cuero, vamos a llamarlo así, o la pura piel, y después le pusieron esa placa de platino. Entonces decían que él sufría muchos dolores de cabeza y cosas así, cosa que el señor Pedro Infante Cruz lo desmintió en una de sus entrevistas en aquellas épocas, pero después hicieron el cambio de esa placa y le cambiaron, se eliminó ese platino
como vulgarmente se le llama, y se puso una placa de un material que es Vitalium, que es diferente. Entonces ahí es el primer error que... ¿Cómo se llama ese elemento o ese metal? Vitalium, le llaman Vitalium. Vitalium, ok. Vitalium, sí. Entonces toda la gente ha dicho, no, es que encontraron la placa de platino. Señores, nunca existió una placa de platino porque a él ya se la habían cambiado. Desde ahí encontramos la primer mentira en ese supuesto accidente. Ahora, me dicen, yo estuve analizando hace unos meses lo que me dicen estas personas con respecto al accidente, porque ellos lo vivieron, estuvieron ahí cuando eran niños de 12, 13, 14 años de edad, las personas que se han acercado hoy a mí, y ellos me dicen con el testimonio, señor Omar, yo estuve presente, ¿cómo es posible? Haga de cuenta, me dice, usted vea las imágenes, ese avión, haga de cuenta que lo agarró un helicóptero y lo tiró de panza y cayó en el patio de una casa, donde hubo unos muertos. Si ustedes se fijan, me dice el señor Omar, fíjese en las imágenes, yo es algo que me he preguntado, me dice el señor, durante 60 años, ¿cómo es posible que un avión de esa magnitud que viene despegando de ese aeropuerto en Mérida cae y pues no explota? Ese avión no se quemó. Me dice, lo único que tenía lumbre, como le llaman ellos, o flamas, era la cabina, porque nosotros estuvimos presentes ahí, e incluso hay una fotografía donde el señor de niño, que la sacaron periodistas o gente, está parado en una ventana, el señor que me dio el testimonio. Me dice, soy yo el que estoy parado ahí. Estaba con mi mamá, tenía 3 años de edad, estoy en mi bicicleta. Y estuvimos ahí, y lo raro está que cae este avión, señor Omar, y no se incendia. Usted vea las fotos, me dice, que sacaron en aquellas épocas, y no se ve nada quemado, no se ve humo. Eso es algo extraño, es un avión que venía despegando, debería venir cargado de combustible, y no explotó así, y no hizo una quemazón de la magnitud que debió haber hecho un avión de ese tamaño, un tetramotor, ¿no? Entonces, desde ahí pues son las sospechas, ¿no? En cuanto a si empezamos a analizar eso, yo empecé a analizar fotografías, y es cierto, las pueden ver, están en la red, no hay ni humo, no se ven cosas quemadas, ni árboles quemados. Entonces, ¿cómo es posible, no? Que un avión cargado de ese combustible acabando de despegar, pues no explota, ¿no? O hace un gran incendio hacia la redonda. Y señor Omar me dice, y todo fue tan extraño que nosotros estuvimos ahí y pasaron más de 3 horas para que llegaran elementos policíacos, bomberos, militares a acordonar la zona. Ese avión, desconozco ahorita, no recuerdo la hora supuesta en que cayó, pero 3 horas después de que cae ese avión, señor Omar, no apareció ninguna autoridad. ¿Cómo es posible que la torre de control, que estaba a 15 cuadras, 20 cuadras de donde despega el avión, no se dieran cuenta? En aquellos años no había edificios, no había nada de eso, era campo libre, y no se dan cuenta que se desploma ese avión. ¿Por qué tardaron tanto en llegar? ¿Quién dio una orden para que no llegaran? Y es cierto, te pones a analizar eso, nosotros que investigamos y a mí que me interesa el tema, y digo, pues tienen razón, me dice, señor Omar, los bomberos están de donde cayó el avión hasta el día de hoy, están a 1,5 cuadras. ¿Cómo es posible que el cuerpo de bomberos no se dio cuenta que había un gran incendio? Pero no hubo incendio, por eso nunca llegaron 3 horas después. Entonces todo ese tipo de evidencias, pues bueno, por mi parte yo las mandé a estudiar. Hay una fotografía que han mostrado del supuesto Pedro Infante en el suelo y se ve un médico agachado y se ve el lado izquierdo de la cara, y enfocan con flechitas en esas fotografías porque son de la época y se ven muy borrosas, el que los ojos están adelante. Entonces yo, como conocedor, digamos, de este tema un poco, pues yo digo, oigan, yo veo esa fotografía y el lado izquierdo está completo, todo el cráneo hasta arriba, incluso se le ven cabellos a la fotografía. Y yo me pregunto, ¿a dónde está la placa? Si está la oreja, y arribita de la oreja, unos 3 centímetros más, iniciaba la placa del señor Pedro Infante Cruz. ¿Por qué en esa fotografía está el cráneo completo? ¿Quién tiene esa fotografía, Omar? Yo tengo esa fotografía, de hecho está se puede, en las redes sociales también está en internet, y esa fotografía ya se analizó por forenses también, y esa es una de las grandes pruebas que a mucha gente se les va, de que no se dan cuenta de que están mintiendo, porque en la fotografía que muestran que supuestamente es Pedro Infante el que está ahí, se ve ese cráneo incompleto, porque hay otra que fue un fotomontaje que enseñó la familia,
donde se ve prácticamente toda la mitad de la cara de Pedro Infante, se le ven ojos tal y como era, y lo llevan adentro como de una sábana, ¿no? Ese es un fotomontaje que se hizo muchos años después. No puede ser cierto porque pues en el dictamen médico quedó irreconocible, quedó reducido a 50 centímetros el cuerpo y totalmente calcinado, ¿no? Entonces desde ahí empezamos con ese tipo de mentiras que se han manipulado. Ahora, ¿quién reconoce el cuerpo? Supuestamente uno de los hermanos. Llega la señora Irma Dorantes, la han entrevistado en televisión, la han entrevistado, están las entrevistas en todas las redes sociales, y ella dice, pues yo nunca vi el cuerpo. Y hay una fotografía donde está la señora Irma Dorantes y está la caja donde supuestamente estaba el cuerpo de Pedro Infante, y es un cuerpo que lo sellaron, lo envolvieron en sábanas y lo sellaron en una caja pues aparentemente de aluminio o algo así, y después lo metieron adentro de un ataúd de madera. Entonces yo no sé cuál sea el caso, por qué no se hicieron pruebas más concretas. Es cierto, entonces porque desde no hubo ahí más pruebas concretas, ¿verdad? Oye, y en el círculo de actores, en el círculo de los mismos actores de Landa y de los actores que rodeaban a Pedro Infante, ¿existía alguien que sabía de esto? ¿De este gran complot? Sí. ¿De este gran complot? Pues mira, en cuanto al complot o lo que haya pasado realmente, no lo creo a menos que lo haya contado, pero sí hay evidencias de personas que estuvieron en la primera etapa con él y fueron amigos en la segunda etapa. ¿Quiénes son esas personas? Yo tuve la fortuna de conocer a algunos de ellos por Antonio Pedro, y pues bueno, uno de ellos es el señor Eulalio González Piporro, que fue muy amigo de él, incluso salen las películas con él. Y Antonio Pedro en aquellas épocas, pues a veces nos decía, o la familia, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver a Piporro al Teatro Blanquita porque está actuando. Y llegaba uno a verlo y pues sí, te dabas cuenta realmente que eran amigos, sí, y que siempre lo protegió y no dijo nada. ¿Sí? Sí. Y incluso hay una entrevista del señor Eulalio González Piporro donde le han preguntado si él identificó el cuerpo o algo, y nadie identificó ese cuerpo, ninguna persona, la más que uno de los hermanos supuestos, ¿no? Entonces, y así como él, también hay un video en las redes, se hizo una entrevista muy famosa y conocida por aquellos años de los 90 aproximadamente, con la señora, la periodista María Laria. Sí. Donde lo invitan a un... Hemos visto esa entrevista, okay. Sí. Ok, en esa entrevista, esa es la prueba más real y contundente que existe. A él lo invitan a esa entrevista a Los Ángeles, California, me parece que fue, o en Miami. Y creo que en Los Ángeles, creo. No recuerdo bien, sí, pero sí fue con María Laria, sí recordamos esa entrevista. Y en esa entrevista está el señor Pedro de Urdimalas. Sí, también. El señor Pedro de Urdimalas, igual, que hizo pues películas con él, fue también hizo canciones. Entonces, pues se lo sientan al lado, y esa es la prueba más grande que para mí existe, donde al señor lo empiezan a interrogar y le preguntan directamente si él es Pedro Infante o no. Y pues para mí era tan sencillo decir, pues no, pues es un impostor y no es, ¿no? Sí. Y le dicen, pues el señor dice, no, pues es que la gente dice que él es Pedro Infante, ¿usted qué piensa?, le preguntan. Y el señor contesta, pues yo pienso que no puedo ir en contra de la gente. Ya con eso dijo todo, ¿no? Y esa entrevista, ahí está, era un gran amigo de él, y se vieron en esa entrevista, y también muchos años después estuvo, pues ya de manera particular en alguna reunión con Antonio Pedro y con algunas personas. A mí me tocó también estar en alguna ocasión ahí con ellos, ¿no? Y también la última pareja del señor Antonio Pedro también tuvo la fortuna de conocer y de estar también con el señor Pedro de Urdimalas y todo eso, ¿no? Y algunos conocidos. Entonces, yo también tuve una experiencia con él. Todavía no moría la señora María Félix en esos años, y María Félix tenía su hacienda muy cerca de la casa de Jojutla y Matamoros, y en una ocasión viniendo con él, y venía con un familiar y nos dijo, ¿sabes qué? Aquí está, me parece, María. Por ahí a mí me decían que eso era imposible, porque esa hacienda la habían vendido desde hace muchos años. Pero lo que no saben esas personas, que incluso la señora María Félix a últimas fechas hacían algunas grabaciones ahí en esa hacienda, y ella iba, ¿no? Porque tenía todavía relación con la persona que se había vendido, que de hecho se llama María también la señora, y vive en Estados Unidos. Entonces tuve la fortuna de conocer a esas personas al lado de él.
De hecho, hay una grabación de casa donde llegaron las hermanas Águila, que eran contemporáneas de él, de Pedro Infante, amigas de una de mis tías, y estuvimos juntos en casa conviviendo con las hermanas Águila. Ya obviamente murieron, ellas ya estaban muy grandes, creo que aquí está más grandes que él en ese tiempo. Él ya tenía más de 80 años y ellas todavía más. Y pues presencié esa convivencia que tuvieron y está grabado en un video, ¿no? Pero es algo que yo no he sacado a la luz, que a lo mejor más adelante se va a hacer cuando tenga que presentar ciertas pruebas de lo que se ha dicho, ¿no? Y esto va a Porque salir yo a la voy, luz, saldrá a la luz pronto, Omar, toda esta evidencia, saldrá a la luz la verdad, las personas de México sabrán la verdad pronto, o cuánto va a tardar este proceso para que los mexicanos sepan la verdad, sepan qué ocurrió con Pedro Infante, sepan todo pues mira, esto. Sí, perdón. Realmente saber a fondo la verdad, a mí creo que no me corresponde hacerlo. A mí lo que me corresponde y lo que yo quiero hacer es demostrar que esa persona era Pedro Infante a través de esas pruebas. No me quiero yo meter en los asuntos ni políticos, ni que tenga que ver con esas personas, porque mucha gente dice, oye, pero si esas personas ya fallecieron, estaban muy grandes. Sí, pero recordemos que las personas que le hicieron daño al señor Infante se quedaron con todas sus propiedades y con todo su dinero, y eso pasó a herencias de otras personas, y esas personas hoy están vivos, son los hijos de esas personas. Cuando dices, y están sí. Disculpa, Omar, cuando dices esas personas, ese grupo de personas, ¿a quién te refieres? ¿Estamos hablando de algún grupo élite, de alguna élite del gobierno? ¿Estamos hablando de algún tipo de masón de alguna forma, o estamos hablando de algún grupo de alguna manera asociado con el narcotráfico? ¿A qué te refieres con ese grupo? Pues mira, yo por testimonios de personas que estuvieron allegadas a esas personas de esos años, tengo entendido que esas personas que ahora se quedaron con todas esas fortunas, que son multimillonarios, pues siempre tuvieron relación obviamente por los padres que fueron apoderados, y era gente que estaba en un círculo social alto en aquellas épocas, igual que Pedro, ¿no? Entonces, yo no puedo asegurar si estas personas hoy en día tengan algo que ver con política o gobierno o gente mal, por así decirlo, ¿no? Sí. No puedo atreverme a decir eso porque no me consta, pero los testimonios que me dan las personas que vivieron eso, me dan a entender eso, ¿no? Que estas personas, como se hicieron de mucho dinero, algunos no viven acá, incluso están ya hasta esos hijos en Estados Unidos, pero tienen mucha relación. Tienen mucha relación. Acuérdate que muchas personas o hijos de políticos o gentes que tenían mucho dinero antes o que estaban metidos en los medios de comunicación y eso, hoy en día son la gente que tienen poder en México. Entonces, pues yo relaciono algo de eso, que todavía esas personas que son hijos, nietos, pues tienen mucho dinero y tienen obviamente por la posición social que manejan, pues tienen muchas relaciones aún, ¿no? Y en el caso pues yo no me pienso meter en ese asunto. ¿Por qué? Porque todavía hay riesgos, ¿no? Él siempre me decía, siempre hay riesgos, y pues a mí no me interesa, digamos, correr algún riesgo ni poner en riesgo a amigos o a familiares, porque yo nada más voy tras la verdad de reconocer que Antonio Pedro era Pedro Infante. Lo demás que tú me preguntas en cuanto a la gente, yo sé que la gente tiene la inquietud de saber esa verdad, una verdad que hoy yo sé, sí, pero no son cosas agradables, y son cosas que a mí no me corresponden ni decirlas ni juzgarlas, porque tengo que respetar también. Yo también tenemos una promesa de lealtad hacia ese amigo, y me tengo que guardar muchas cosas, porque él siempre me lo dijo, ¿no? Ten cuidado con lo que se vaya a hablar, siempre ten cuidado, ¿no? Y hoy así se corre riesgo si habla uno de más. Entonces yo nada más, esa satisfacción que yo quiero tener es demostrarle a todas las personas que me siguen. Yo tengo un canal en YouTube que es con mi nombre, de Omar Pérez Salomón, y me siguen muchas personas de todo el mundo, y ellos exigen esa verdad sobre las pruebas de ADN. Yo les digo a veces, es difícil, dice la gente, es muy fácil, se les hace fácil, exhumen un cuerpo, un cadáver. Yo les digo, yo no necesito exhumar un cadáver porque se tienen otras pruebas
También Antonio Pedro en su tiempo, vamos a llamarlo así, en las épocas de los 80 y tantos, 90, Sí. él dejó pruebas físicas, ¿sí? Para él decir que era Pedro Infante, porque le preguntaban, ¿cómo demuestras que eras Pedro Infante? Y él dijo, lo demuestro con esto. Y esas pruebas se tienen, están, y estamos tratando de armar de la mejor manera y llevarlo con inteligencia para no tener problemas, ¿Hay de alguna solo oposición, demostrar. Omar? ¿Hay alguna oposición de varias personas porque tú estás involucrado en esta investigación o tienes esta relación con la familia? ¿Hay Pues de alguna mira, manera personas que se oponen, o no queremos llamarle enemigos, ¿verdad? Pero personas que están opuestas a lo que estás haciendo? Sabemos que hay varias personas que están haciendo este tipo de recolección o este tipo de recopilación de datos sobre Antonio Pedro y sobre la relación que tiene con Pedro Infante. Pero ¿hay alguna oposición? ¿Te atacan? ¿Te han atacado verbalmente algunas personas que están haciendo este tipo de trabajo? sí, te voy a decir por qué. Estas personas que tienen algunos grupos, sobre todo una persona, ha hecho un buen trabajo, es una persona que ha dado, digamos, esa difusión, muy buena difusión al tema de Antonio Pedro Infante, como yo le llamo luego, pero él fue una persona que lo conoció nada más por un día y unas horas, ella en edad muy avanzada, pero siempre ha reconocido que ha hecho un buen trabajo, pero se han basado en lo que la gente igual cuenta, ¿no? A ellos también se les acercan personas como a mí y les dicen, fíjense que él decía esto y contaba esto, pero yo lo conocí porque fue amigo de la familia y amigo en lo personal, y él se manejaba mucho así. Él a veces, digamos que mentía en algunas cosas para no decir esa verdad. Era sumamente inteligente y decía versiones que no eran. A una persona le contaba una versión, a otra persona le contaba otra versión, ¿no? En este caso, pues tuvimos la oportunidad de estar muy apegados a él y de saber esta historia. Y lo que yo he dicho, que puedo comprobar con lo que él me dejó, hoy lo puedo corroborar con las personas que se acercaron a mí, que estuvieron en la primera y segunda etapa, que tienen esa misma versión y que presenciaron esa parte, vamos a llamarla, de ese complot. Conocieron a esas personas de ese complot y los conocieron tiempo después de que el señor Infante desapareció. Esas ya serían dos evidencias que corroboran mi dicho, y hay otra tercera persona que pronto voy a estar en pláticas con él, que es un amigo que era muy amigo de Pedro, tiene muchos años que no lo veo, más de 20 y tantos años, y hace poco hablé con él y me dijo, tú no mientes, Omar, y la misma versión que tienes tú, yo también la tengo, porque yo fui muy amigo de él y él me contó eso que tú estás diciendo y tú no estás mintiendo. La otra historia que se ha inventado de la mujer de ese expresidente, pues es falsa, me dicen. Y yo lo que les digo a la gente, podemos decir muchas versiones, pero pues yo creo que lo que valen son las pruebas. Y pues yo tengo un audio por parte de Antonio Pedro, donde él narra quiénes fueron, porque así dice los nombres de quiénes fueron los de ese complot Un y audio, por tienes qué. un audio. Sí, yo tengo un audio. Tú solamente lo tienes, tú eres lo tienes en Sí, yo soy el propietario. Sí, porque yo lo grabé. Yo fui que lo grabé y lo grabamos con él en presencia de uno de mis tíos y de mi padre. Entonces es un cassette, en aquellas épocas eran cassette, y lo tengo muy bien resguardado. Tengo algunas copias con personas de mi confianza. Sí. Y en su momento, esa es mi carta principal para que mi dicho sea una verdad, porque él lo cuenta y está respaldado por otras dos versiones que tengo de personas que estuvieron en la primera y en la segunda etapa, y otra persona que es como yo, que fue muy buen amigo de él y que tiene esa misma versión que Pedro le cuenta, ¿no? Entonces yo descarté. Sí, claro, ya Sí, cuando perdón. decidas sacar este audio, te invitamos a nuestro canal para que junto con, pues, para que lo compartas con nuestro equipo, ya que estés decidido a hacer eso en el futuro, ¿verdad? Sabemos que... Sí, pues perdón. Sí, perdón. Más adelante, yo lo que tengo planeado, ya falta poco. Los resultados de las pruebas que yo tengo, los estudios que mandé a hacer, déjame decirte que yo tengo pruebas de ADN de Antonio Pedro,
Sí, sí, sí. ¿Por Oh, qué? increíble, increíble eso. Porque él convivía mucho tiempo conmigo, con la familia. Entonces tengo cabellos de él. Yo eso ya lo hice público. Y por eso yo digo, no se necesita exhumar un cuerpo. Yo no tengo la necesidad de exhumar un cuerpo cuando tengo, digamos, 3 pruebas fieles, ¿no? Que son esos cabellos, que son huellas, estudios antropomórficos, grafológicos y todo eso que son avalados por personas realmente que son profesionales en esa materia. Y los estudios que acabo de realizar ya se terminaron, están documentados en video por todas esas personas. Desgraciadamente ahorita en esos tiempos que se mandaron a hacer, estamos pasando, tú lo sabes, por una pandemia. Sí, claro, una pandemia que Y ha impedido hacer muchas cosas, así es. claro, porque yo estoy aquí en México, pero las personas, unos están en Estados Unidos y otras son personas que están al norte del país, ¿no? Entonces no han podido viajar y por desgracia de esas 5 personas, 2 o 3 personas que estaban en los estudios, pues estuvieron afectados por lo de la pandemia Sí, y están ahorita en cuarentena porque se salieron infectados. Entonces, mientras se detuvo, pero los estudios ya se terminaron, entonces nada más viene la parte de la certificación que se va a hacer legalmente con cédulas profesionales y también se va a registrar. ¿Por qué? Porque esas personas que hoy son amigos míos tienen también que ver con procuradurías y cosas así, y se va a hacer de una manera sí, realmente legal. la parte legal de todo esto es algo importante, llevarlo a la Claro, superficie, llevarlo a que la gente lo vea de una forma legal también. claro que sí. Nos gustaría invitarte en otra ocasión, que estés aquí en el Innovation Group Channel una vez más en otra ocasión. No sé si aceptes esta invitación. Nos encantaría Sí, tenerte aquí para hablar. Tenemos otras preguntas, tenemos muchísimas preguntas todavía. Fue golpeado, qué pasó con el Pedro Infante que todos conocemos? Fue torturado, fue golpeado. Vemos a Antonio Pedro, pero lo vemos distante, lo vemos perdido en los pensamientos. Nos gustaría invitarte en otra ocasión para que nos cuentes qué pasó. ¿Hubo alguna reprogramación mental en Pedro Infante? La gente lo quisiera saber, quisiera escudriñar esto, quisiera escuchar de ti, que eres una de las autoridades, pues una de las autoridades más reconocidas sobre este tema. Y también si hay posibilidad de que este personaje sea también un actor, un charlatán que se hace pasar por Pedro Infante. Obviamente a las evidencias que tienes pesan mucho, se inclinan mucho a que Antonio Pedro era en verdad, como tú lo dices, era Pedro Infante. Sin embargo, hay gentes que aún no lo creen. Y vamos a tocarlos este tema, vamos a ver por qué tú tienes evidencia, tienes las pruebas, la evidencia de que esto no es posible. Y Antonio Pedro no es un charlatán, es en verdad Pedro Infante, el que todos conocen. claro que sí, claro que sí. Lo podemos hacer en una segunda entrevista. Hay mucho de qué hablar. Sí, Hay muchas cosas que también se pueden, algunas cosas que se pueden mostrar. Y como dices tú, ¿no? Él sí llevó una vida un poco complicada, ¿no? Cuando estuvo escondido. Si quieres lo podemos hablar en el siguiente bloque que hagamos claro de que esta sí, nos entrevista. encantaría tenerte una vez Y más. porque falta mucho que decir. Realmente, pues hoy el tiempo se va muy pronto y no podemos abarcar tanto, pero sí, yo estoy dispuesto a contestar las preguntas que quieran hacer, porque me siento con esa capacidad de hacerlo. Y pues bueno, ustedes me dicen cuándo lo volvemos a hacer. Claro que sí, Omar, gracias por estar aquí con nosotros en el Innovation, en el Innovation Group Channel, con nosotros, donde aquí tenemos casos casos importantes e innovadores. También buscamos siempre casos que tengan ese alcance internacional. Gracias por estar con nosotros y nos veremos en la próxima. Nos encantaría tenerte una vez más aquí con nosotros. Pues sí, muchas gracias a ustedes por permitirme su espacio
y a la orden, aquí estamos. Gracias, Omar. Gracias. Que pases buenas noches. Hasta luego. Gracias, muy buenas noches a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.